dice que se le han encendido las alarmas cuando ha escuchado hablar de derogar la ley de violencia de género. Y bueno, eso hay que ver cómo han empezado. Ojito. Ahí lo pongo. Estar muy atentos para que no haya ni un solo retroceso en materia de derechos y libertades, especialmente en los derechos de las mujeres, y porque los derechos y las libertades nunca pueden ser moneda de cambio en la conformación de ningún gobierno. Me encanta porque dice especialmente los de las mujeres, claro, porque es que los otros derechos y libertades los están pisoteando de continuo. A ver, pero es que además es una mamarrachada lo que dicen, pues esta ley no está dando derechos y libertades a las mujeres en absoluto. Estos están garantizados en la Constitución. Lo que está haciendo esta ley es precisamente dar una serie de privilegios absolutamente inadmisibles a las mujeres respecto a los hombres, con lo cual toda discriminación positiva implica una discriminación negativa. Entonces están todo el rato hablando lo mismo que de los derechos de las personas LGTBI. Esas están amparadas en la Constitución y todos vamos a defender sus derechos. Lo que no se pueden es amparar privilegios. Lo que no se puede es con estas leyes vulnerar los derechos de otras personas, crear unos delitos de autor, es decir, una serie de cosas absolutamente, bueno, incluso en el caso de los hombres, un delito genético. O sea, sí. Es tremendo. Entonces son una panda de mentirosos y de sinvergüenzas. Yo lo digo de todo corazón. Y que además se la pasan hablando de... Porque eso es mentira. Sí, perdona. Sí, no, que además esta es la misma gente que se la pasa hablando de protección de infancia, la gente que promociona la ley Rhodes y todo esto. Al final, lo único que están, o sea, lo que consiguen con estos esfuerzos, entre comillas esfuerzos, es lo de socavar los derechos de los únicos que no votan, que son los niños. Además, o sea, esta ley, si es que además esta ley es criticable de la cabeza a los pies. De hecho, era inconstitucional. Todo el mundo sabemos que salió por el voto de calidad de la en ese momento presidente María Emilia Casas y que además salió luego el listo del señor Guerra diciendo que efectivamente que todo el mundo sabía que esa ley era inconstitucional, pero que habían recibido muchas presiones. Pues qué bien, o sea que ustedes son capaces es decir, de vendernos las libertades porque reciben ustedes presiones. Pues vaya, pues perdonen, no merecen ustedes representar a la gente, representar al pueblo. Y esta ley además es mentira esta y sus hermanitas, las hermanitas pequeñas, las de todas las comunidades autónomas, es mentira que funcione. No han salvado a una sola mujer. Peor, como facilitan la denuncia instrumental, que es falsa, pero no se puede llamar falsa porque el juez tiene que afirmar que es falsa, etcétera, etcétera, pero por lo menos hay que decir que son instrumentales, realmente el dinero que pudiera servir y los medios que pudieran servir para las verdaderas maltratadas, que nadie duda que las hay, se va, si sus expedientes se ocultan en unas pilas de expedientes de mentirosas. Y el dinero se va a las mentirosas y las verdaderas maltratadas se acaban encontrando sin amparo. ¿Por qué? Porque tienen que repartir lo que realmente sería para ayudarles a ellas en un montón, pues eso, de dinero público que se va con toda la caterva de cuentistas mentirosas que lo que buscan son ventajas en los procesos de divorcio. Y lo sabemos todos. O sea, es Vox Populi. Lo que dice esta señora es que es como para coger de verdad y ponerla roja inmediatamente según lo dice. ¿Qué derechos? A ver, ¿qué derechos de las mujeres? ¿Dónde están mis derechos en esa ley? Hilado a lo que comentaba Alicia, que sí, de hecho yo he hablado con varias amigas que luego de contarles las barbaridades que se consiguen con la ley de violencia de género, se posicionan súper en contra de la ley de violencia de género y luego me dicen, claro, es que si yo algún día sufro de maltrato por parte de una pareja, pues denunciaré por violencia doméstica, no por violencia de género. Y yo como, no, es que no puedes, es que ni siquiera puedes decir eso. Si tú eres una mujer y tienes que denunciar a tu pareja porque te maltrata, necesariamente vas a entrar en violencia de género. Y un montón de mujeres que no están de acuerdo con esa ley no querrían denunciar porque no se sienten cómodas utilizando un beneficio político, que al final es un beneficio político, en el que van a tener más peso, su palabra va a tener más peso, o el condenado tendría el doble de condena únicamente porque ellas son mujeres. Es que es una barbaridad para cualquier persona con ética. Y además con su denuncia van a engrosar las cifras con las que esta gente justifica esa ley, que es otro de los graves problemas. Entonces, claro, de hecho la denuncia falsa se promociona, la instrumental se promociona porque son las cifras que ellas necesitan para contar que es que hay muchas mujeres maltratadas, cuando realmente todos conocemos casos verdaderamente sangrantes de señoras, aparte de que, por ejemplo, yo conocí a una verdadera maltratada y ella siempre dice, esa no es maltratada, porque el perfil de una maltratada es otro. Y se ve, son señoras que, vamos, que pisan fuerte, por decirlo de alguna manera, dice una maltratada casi no levantas los ojos, estás angustiada, estás tal. Y además, todas esas cosas de denuncia, es otra de las grandes falsedades. Porque si tú
esa ley solamente admites a las verdaderas maltratadas y no promocionas la denuncia falsa, podrás ayudar a esa señora. Pero fijaos cómo es la cosa. Yo soy una maltratada de falsedad, de denuncia instrumental falsa, ¿no? Yo cojo y denuncio a mi marido. Y entonces consigo una orden de alejamiento. Como naturalmente mi marido es un bendito y no me va a hacer nada, a mí me da igual, porque yo con el papel de la denuncia, pues me da lo mismo, ahí lo tengo. Pero el problema es que la verdadera maltratada, le meten al marido un fin de semana o un día en el calabozo y luego al día siguiente le dan, para que se defienda, un papelito que pone orden de alejamiento. Claro, el malvado, que ese sí es malvado de verdad, la orden de alejamiento se la pasa, vamos, por el forro. Y es así, se la pasa por la punta del pie y sucede que no tiene ningún reparo, pues en coger, por ejemplo, y decir, y ahora voy y me vengo, y ahora voy y la mato, por ejemplo. O sea, que es que, y si tú, en vez de tener tanta orden de alejamiento falsa, tú tienes las que necesitas y tienes una policía que más o menos está vigilando, podrá hacer algo. Es que todo es un despropósito. Sí, es que al final lo único que hacen es quitarle recursos a las personas que verdaderamente lo necesitan. Sí, se pierden entre un océano de 150.000 denuncias anuales. Es que son 150.000 denuncias anuales y encima el dinero ni siquiera va en su mayoría hacia las denunciantes, sino que se pierde en eso, en chiringuitos, en personas en puestos intermedios, etcétera, en todos los que viven de esto, sí. De hecho, recuerdo que en el caso de... un momento. Vale, en el caso de Andalucía, la mitad del dinero se iba en la propia administración. O sea, que necesites la mitad del dinero en gente para administrar el dinero es lo que demuestra es que hay una falta total y absoluta de eficiencia. Y se nota cuál es su verdadero objetivo. Claro, que es colocar a toda esa gente. Sí, colocar a toda esa gente. O sea, esa administración de dinero y toda esta gente que vive de esto son gente colocada y el dinero es para eso. Y luego llega una mínima parte a maltratadas. Queda hablar la persona que está al lado, que es Irene Montero. No, por favor. ¿Qué habrá dicho Irene Montero? He vuelto para este momento, ¿no? Sí. Ahí va. La mejor forma de frenar a los antidemócratas, a la extrema derecha y también a la derecha, que compra las políticas contrarias a los derechos de las mujeres y contrarias a los derechos de las personas LGTBI, es hacer políticas valientes y decididas que garanticen los derechos de las mujeres y que garanticen los derechos de las personas LGTBI. Eso es a lo que está dedicado el Ministerio de Igualdad, eso es a lo que está dedicado... Perdón, pequeña pausa. Me encanta el hincapié que hacen en proteger los derechos de todo el mundo, menos de los hombres y los niños. Sí. El Gobierno de España... Pero es que ese es el problema. Vamos a ver, es que yo de verdad que con esta gente me pongo mala. Me pongo nerviosísima porque veo cómo mienten. A ver, esta gente no está defendiendo los derechos de nadie. Esos están defendidos por la Constitución. Y si cualquier persona, mujer, LGTBI, quien sea, tiene un problema, tiene un código penal y tiene una forma de denunciar, etcétera, etcétera. Todo lo que están haciendo en realidad es dar una serie de privilegios y sobre todo crear chiringuitos, porque esa es la realidad. Porque las leyes LGTBI, entre otras cosas, además de adoctrinar a los niños, como cuando entran las feministas a las aulas a hablar de la violencia de género y todas estas cosas, a la violencia de género a su manera, ¿verdad? Lo único que hacen es eso, es generar esas castas intermedias que van a mover toda esta máquina del género. Y es así, y crear redes clientelares y colocar a los del partido, a los amigos. A los que hay que colocar, que no hay plazas suficientes, aunque mira que amplían las plazas políticas y adláteres, vamos, y alrededor, pero aún así les viene de maravilla. Todos sabemos que en todas las grandes asociaciones de mujeres del Partido Socialista había todos señoras socialistas, aparte de que yo en una pregunta que metí en la Asamblea ya les pregunté, hay una ley que prohíbe terminantemente dar subvenciones públicas a las asociaciones que discriminan por sexo, o por cualquier otra cosa. O sea, vale, puede hacer una asociación en la que no dejes entrar hombres o no dejes entrar a mujeres, pero es a nivel privado, como no dejar entrar a blancos, a negros, a amarillos, lo que tú quieras, vale, pero ni un duro público. Y entonces me dijeron, yo contesté, ¿están ustedes seguros de que no están dando dinero a asociaciones que discriminan por sexo? No, que va, me contestaron en la Asamblea en un pleno. Empecé a nombrarles mujeres, Fundación Mujeres Jóvenes, Asociación de no sé qué, y son todas asociaciones que además se ha demostrado que no admiten hombres. Entonces, muy bien, oye, pues tú que estés en otra asociación solo de mujeres, pero en un duro público, Asociación de Mujeres Juristas Temis, o sea, es que incluso, yo tengo pruebas de una amiga que se trató de meter en la asociación mujeres, y que como no era, además también discriminan por ideología, como no era del PSOE tampoco pudo entrar. O sea, es que es demencial. O sea, son unos chiringuitos. Qué barbaridad. Son todos señoras que luego
la que no había sido ministra era no sé qué, la que no estaba es decir, todo gente del propio partido y ya está, y es lo que tenemos. Que recordemos que la misma gente, es la misma gente que tenía como asesores de infancia una asociación de secuestradoras de niños. Sí, en el caso de Podemos así era. Que eso no se nos olvida a veces porque pasa el tiempo y eso queda ahí, pero nunca olvidemos que fue Podemos los que tenían esta gente como asesores de infancia. Mira, uno de los grandes problemas que yo veo con la izquierda es que tiene las raíces marxistas, y entonces utiliza la mentira como arma revolucionaria y además el fin justifica los medios, lo digo siempre, y el feminismo tiene el mismo problema. Yo ayer tuve que oír con todo descaro cómo aseguraron que lo de Infancia Libre, que había sido un entramado falso porque se había hecho una campaña de difamación, pobre María Sevilla, mujer ejemplar, bla, bla, bla. Yo decía, pero, o sea, entonces mienten y mienten, pero ¿cuál es el problema? Pero si su hija olisqueaba a los policías. ¿Cómo defienden que la hija olisqueara a los policías? ¿De qué entramado me estás hablando? 2 niños que no estaban escolarizados, que vivían en una casa con las ventanas tapadas y que decían que Dios le había dicho que su padre no le quería. Bueno, pues tuve que oír todo eso, como también que Juana Rivas, bueno, patatín, patatón, es decir, mienten y mienten y mienten y saben que, bueno, que hay gente que al final, si la mentira se extiende mucho, acaban escuchando eso y creyendo realmente que es que a Juana Rivas y a María Sevilla, por la sociedad patriarcal que las odia, que son 2 excelentes madres y buenas mujeres y todo, y que simplemente se las ha castigado por ser mujeres, cuando realmente ellas han cometido una serie de delitos que ya está, que son tipificados y tipificables y ya está, y se les ha aplicado una pena que además siempre acaba siendo bastante menos que la que se hubiera aplicado el hombre por el mismo hecho. Si hubiera hecho